Glory, 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 glory. Glory to God. Yes. Yo quiero que en esta tarde, I want you in this afternoon, I want you in this afternoon usted preste mucha atención. to pay close attention. Yo quiero que usted haga un balance I want you to make a balance de su espiritualidad of your spirituality y su conocimiento, su razonamiento, su intelecto. and your knowledge, your intellect. Porque no tan solo voy a hablar a tu espíritu, Because I am not only going to be speaking to your porque spirit, tu espíritu tiene que recibir esta because palabra. your spirit has to receive this word. Pero también yo quiero que de manera intelectual But I want you also in an intellectual manner tú recibas esta palabra. for you to receive this word. Porque lo vas a necesitar. Because you are going to need it. Porque no tan solo voy a ministrar a tu espíritu, Because I am not only going to minister to your te spirit, voy a hablar algo que vamos a comenzar a aplicar mañana temprano en la mañana. I'm going to be talking to you about something that we will begin to apply tomorrow early in the morning. ¿Y por qué no esta tarde? And why not this afternoon? Porque esta tarde tú lo vas a estar, Because this afternoon you will estar recibiendo. you will be receiving. Tú lo vas a estar asimilando. You will be assimilating it. Y mañana a la mañana And tomorrow morning tú te vas a levantar you will wake up y vas a comenzar a aplicar esto. and you will begin to apply this. Amén. Amen. ¿Cuántos van a hacer ese balance? How many are going to make that balance? Gloria al Señor. Glory to God. Aleluya. Escuche bien esto. Listen carefully to this. Dios está extendiendo su reino God is extending his kingdom a través de múltiples manifestaciones, through multiple manifestations, tales como such like llamados a la santidad, calling to holiness, libertad espiritual, spiritual liberty, salud, health, buena economía good economy, y paz. and peace. Amen. Voy a repetir esto. I'm going to repeat this Yo quiero que usted lo escriba ahí because I want you to write this down y se lo lleve para su casa. and take it to your house. Dios está extendiendo su reino God is extending his kingdom a través de sus múltiples through his manifestaciones, multiple manifestations, tales como llamados a la santidad, such like calling to holiness, libertad espiritual, spiritual liberty, salud, health, buena economía good economy, y paz. and peace. ¿De qué estoy hablando? What am I speaking about? Escuche bien estos testimonios. Listen carefully to these testimonies. En Florencia, Italia, In Florence, Italy, no tan solo hubo un avivamiento poderoso, there was not only a strong movement, sino que hubo una transformación. but there was a transformation. Hubo un cambio radical. There was a radical change. Y debido a eso, And because of that, hubieron resoluciones. there were resolutions. En Florencia, In Florence, quemaron todos los libros que tuviesen un mal contenido. they burned all the books that had wrong content. Todos aquellos comerciantes que habían echado a sus empleados pero que no habían trabajo, los volvieron a restituir en sus posiciones. All those businesses that fired their laborers because there was no work, they hired them back. Cambiaron todas las canciones pecaminosas por alabanzas a Dios. They changed all the sinful songs to worship to God. Y cancelaron todos los carnavales. And they canceled all the carnivals. Fueron prohibidos. They were prohibited. Porque si usted tiene entendimiento y conocimiento, sabe que la mayoría de los carnavales, o diría todos, Because if you have any knowledge or understanding, I would say that the majority of carnivals, or even all of them, tienen un trasfondo de idolatría. have an idolatric background. Amén. Amen. ¿Usted cree que eso será posible en esta región? Do you think that is possible in this region? ¿Usted cree que la ciudad de Greer podemos comenzar en esta ciudad y a extenderlo a través de la región? You think that we can start in the city of Greer and extend it throughout this region? Almolonga, Guatemala. In Molonga, Guatemala. Almolonga, yo. Almolonga, There you Guatemala. go.
En ese lugar el 90% de la gente, de los habitantes son cristianos. In that place, 90% of the population is Christian. En ese lugar In that place, se están recogiendo los frutos más grandes en todo el planeta Tierra. they are collecting the biggest fruits in all of planet Earth. Los frutos son extremadamente abundantes. The fruits are extremely abundant. Para llevar los frutos los llevan en Mercedes-Benz. To transport the fruits, they transport them in Mercedes-Benz. Escríbalo para que usted lo busque las fotos en internet. Write this down so you can find the pictures in the internet. Almolonga, Almolonga, Guatemala. Guatemala. Vea las fotos en cómo transportan los frutos en camiones Mercedes-Benz. Look at the pictures of how they transport the fruit in Mercedes-Benz trucks. Ah, come on somebody. Las cárceles en ese lugar fueron cerradas y convertidas en museos. The jails in that place were closed down and turned into museums. No hay cárceles en Almolonga. There's no jails in Almolonga. Aleluya. Todos adoran a Dios por eso. How many praise the Lord for that? Gloria al Señor. Glory to God. Y por supuesto, debido a eso, And of course, due to that, esta gente vive en prosperidad. these people live in prosperity. Dice que se han llenado los cielos. They say that the heavens have been filled up. El panorama se ha llenado The panorama has been filled de edificios hermosos. of beautiful buildings, Y la mayoría son iglesias. and the majority of them are churches. La mayoría son edificios que ha construido la iglesia. And the majority of them are buildings that the church has built. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque decidieron Because they decided levantarse to raise up y obedecer al apóstol que fue enviado a aquella región and obey the apostle that was sent to that region, y recibieron la transformación de and Dios. they received the transformation of God. No tan solo recibieron un avivamiento, Not only did they receive a revival, sino que recibieron una reforma. but they received a reform. Un avivamiento sin reforma A revival without reform es simplemente un evento pasajero. is simply a passive event. Cuando viene un avivamiento, When a movement comes, ese avivamiento permanece that revival stays cuando se comienzan a hacer reformas. when reforms are done. ¿Ustedes entienden lo que estamos hablando? Amen. De manera que si tú estás viviendo un avivamiento en este momento, So if you're living a revival in this moment, tú necesitas comenzar a hacer cambios en tu vida, reformas en tu vida, you need to start making changes, making reforms in your life. cambios permanentes. Permanent changes. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? How many praise the Lord for this? Ahora, Now, ¿qué nos ha detenido? what has stopped us? Teología, Theology. escatología, Scatology. eschatology, Scatology. teología Theology y escatología. and scatology. Eso es lo que ha detenido a la iglesia. That is what has stopped the church. Dios está levantando y creando un avivamiento y reformas a través del mundo. God is raising and creating a revival throughout the whole world. Y Dios nos ha escogido en este tiempo, en esta hora, para que tú y yo traigamos esos avivamientos y esas reformas a esta nación ahora. And God has chosen you and I to have those revivals and those reforms in this region today, now. Basado en Mateo 24, Based on Matthew 24, por años for years, se ha establecido que el mundo va a ir de mal en peor. for years it has been established that the world is going to go from worse to worse. Entonces, esto ha creado creyentes con mentalidades fatalistas. So this has created believers with a fatalistic mindset. Gente con mentes negativas. People with negative mindsets. Creyentes con falta de gozo. Believers lacking joy. Y si no tienen gozo, no tienen paz. And they have no joy, they have no peace. ¿Usted no ha visto la mayoría de creyentes que le dice, Cristo te ama?
Have you seen the amount of believers that says God loves you? Arrepiéntete que Cristo viene pronto. Repent, God is coming soon. Wow. Wow. Y parece que se chuparon un limón bien verde. And it looks like they were sucking on a really green lime. No hay gozo. There is no joy. Miren, Look, cuando en general when in general, no hay una aspiración por prosperar, there is no aspiration to be prosperous, por superarse to move forward en la vida del hombre, in the life of man, esa falta de superación, that lack of moving forward, falta de sentido de prosperidad, that lack of wanting to be prosperous, crea en la vida del hombre creates in the life of man tristeza. sadness. El hombre se agobia. The man gets depressed Porque because eso es algo que se está moviendo en la iglesia hoy. that is something that is moving in the churches today. No se sabe que estaba avanzando más en la iglesia de Jesucristo en este tiempo. We don't know if you're advancing more in the church of Jesus Christ of this Si time. los divorcios o la depresión. Whether it's divorces or depression. ¿Estoy depreso? Are you Ahora es como escribir LOL. Estoy depreso. writing I'm depressed is now writing like LOL, I'm depressed. La gente lo habla, lo recibe y lo vive como si eso fuese cualquier cosa. People speak it, receive it, and say it as if it was just a simple thing. ¿Qué haces? Aquí en el sofá depreso. What are you doing? Oh, I'm on the sofa depressed. No hay There is no versículo en la palabra verse in que the a mí me word cause depresión. that causes me depression. Porque como yo tengo mi teología y mi escatología clara, Because like I have my theology, my scatology clear, no hay pasaje bíblico que a mí me cause depresión. there is no Bible passage that can make me depressed. No hay depres, ni empres, ni nada que diga pres. There's no depressed, impressed, or nothing that has press. Escucha bien esto. Listen carefully to this. Ha sido la mala escatología. It has been bad scatology. Cuando nosotros examinamos el pasaje de Mateo 24, When we examine the passage of Matthew donde 24, donde habla de las señales antes del fin, where it speaks about the signs before the end, date de cuenta que la cronología, o sea, el orden cronológico, take notice that the chronological order, ese orden cronológico de los eventos que van por suceder, that chronological order of the events that are going to happen, date de cuenta que habla de las señales del fin, take notice that it talks about the signs of the end. pero el versículo 14, But verse 14, que viene primero que todas las cosas que nos podría poner depresión. that comes before all the things that can get us depressed. Yo se lo voy a dejar a usted para que usted lo estudie. I'm going to leave this as an assignment so you can study it. Dice, It says, y será predicado este evangelio. and this gospel of the kingdom will be preached. ¿Qué evangelio? What gospel? ¿Qué evangelio? What gospel? El evangelio dice claramente It says el clearly, reino en todo el mundo. of the kingdom in all the world, ¿Para testimonio de quién? as a witness to who? De todas las naciones. To all the Y nations, entonces vendrá el fin. and then the end will come. Entonces, ¿por qué yo estoy seguro de que no veré todas las cosas del 25 en adelante? So why am I sure that I will not see anything from the verse 25 and on? Porque Cristo me viene a recoger antes, número uno. Because God's going to come pick me up before. Number Número one. dos. Number two. Todavía la gente está predicando a Cristo People are still preaching Jesus y no su mensaje. and not his message. Predican a Cristo, They preach Jesus. hablan de Cristo, They talk about Jesus, pero no su mensaje. but not about his message. Entonces, ¿qué quiere decir?
So what does this Que estamos wanna say? predicando 50% del evangelio. That we are preaching 50% of the gospel. Quiere decir que todavía hay gente predicando 50% del evangelio y no el 100%. So that means that there are people still preaching 50% of the gospel and not 100%. 50% es la vida de Cristo, 50% is the life of Jesus que tú y yo tenemos que vivir como ejemplo. that you and I have to follow as an example, Y el otro 50 es lo que enseñó Cristo. and the other 50 is what Jesus was teaching. Y ese otro 50 And se the other basa 50 is based en cómo vivir on how to live conforme a los principios del reino de Dios. according to the principles of the kingdom of God. ¿Se da cuenta ahora? Do you notice now? Entonces, ¿qué nos ha detenido como iglesia? So what has stopped us as a church? Que no se ha predicado el evangelio como Jesucristo lo estableció. That the gospel has not been preached as Jesus established it. Y que todavía la misión que tenemos desde Génesis 1:28, And the mission that we have since Genesis 1:28, donde nos dice que vayamos y dominemos en la tierra, where it says to go forward and dominate the earth, todavía eso no se ha cumplido. ¿Sabe por qué? that still has not been fulfilled. You want to know why? Porque para colmo, Because to top it all off, una religión a religion estableció que la política y la religión no se debe mezclar. established that political things and religious things cannot be mixed. Está bien, sigan con esa. That's okay. You can keep on Porque going. yo no with voy a that. mezclar política y la política y la religión. Oh, that I'm not going to mix political things with religious things. Yo voy a mezclar el reino de Dios con la política. I want to mix the kingdom of God with politics. Amen. ¿Se dan cuenta? Do you notice? Es que la política y la religión no se mezclan. Is that politics and religion do not mix. Les voy a dar como asignación, no se lo voy a decir, se lo voy a dar como asignación. I'm not going to tell you, I'm giving to you as an assignment. Write it down. Escríbelo. ¿De dónde surgió esa idea? Where did this idea come from? ¿De dónde surgió esa resolución? Where did this resolution come out of? Y entonces cuando usted vea eso, And so when you see this, usted se va a dar cuenta que es una aberración. you will see that this is an aberration. Porque nosotros no hemos podido dominar en esta tierra. Because we have not been able to dominate over this earth. Porque los mejores lugares, Because the best places, los lugares de gobierno, the places of government, se los hemos entregado a Satanás y a sus hijos. we have given it to the devil and his children. A Satanás y a todos sus secuaces. To Satan and all his followers. Entonces, se paran allá arriba So they stand up there, gente que yo no sé por qué la gente vota o deja de votar o de esto o lo otro. people who, I don't know why people vote or don't vote for them. Entonces, pero como todos quieren complacer a todo el mundo, But like everybody wants to please no hay everyone. un hombre de Dios que se pare firme y diga esto es así, esto es así, esto es así. ¿Por qué? Porque yo creo en la palabra de Dios. There is not a man of God that can stand up and say, this is this and that is that. Why? Because I believe in the word of God. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Do you notice what I'm saying? ¿Se dan cuenta? Do you notice? Pero entonces cuando ustedes encuentren de dónde salió esa idea, usted se va a dar cuenta So when you find out where that idea came from, you will take notice de por qué, that why yo les digo que es una aberración. I'm telling you that it's an aberration. Amén. Amen. Pero como nosotros no vivimos religión But like we don't live religion y como no predicamos religión, and like we don't preach religion, usted va a entender aquí you will understand here de que Dios va a coger aún hasta gente de esta casa that God will take even people of this house y los va a poner en posiciones and he will put them in positions de manera que tomemos dominio de este territorio. in such a way that we take dominion of this territory. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Dios para este tiempo? What is the strategy of God for this time? Escucha bien esto. Listen carefully to this. Si vamos al versículo 14 del capítulo 24 de Mateo, If we go to verse 14 of chapter 24 in the book of Matthew, nos damos cuenta que Cristo nos envió hacia las naciones. we will take notice that Christ sent us to the nations. Dese de cuenta Take notice de que estas naciones están compuestas por culturas. that these nations are composed of cultures, Culturas que están llenas de artes, cultures that are full of arts, culturas que están llenas de ciencias, cultures that are full of sciences, educación, education, leyes, laws, sistemas políticos, political systems, medios de comunicación, communication, negocios. businesses. En fin, todo esto
to sum it all up, all of this crea una comunidad, creates a community, crea una cultura, creates a culture, crea una nación. creates a nation. Todo esto, All of this, gloria al Señor, glory to God, crea creates una sociedad a society en la cual tú y yo in which you and I tenemos que incorporarnos have to incorporate y ourselves transformarlo. and transform it. Amen. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. That is what God is doing in this time. Sacando a la iglesia del anonimato, Taking the church out of conformity, de esa separación que fue creada, of that separation that has been created, porque la iglesia tenía que ser separada del mundo. because the church had to be separated from the world. Pero date de cuenta But take notice de que tú y yo no podemos dominar aquí en la tierra that you and I will not be able to take dominion over this si no earth dominamos las artes. if we do not dominate the arts. ¿Cómo? Amen. ¿Por qué los cristianos tienen que ir Why do a Christians have to a go los estudios seculares porque son mejores que los de los cristianos? to secular schools because they are better than Christian schools? Why? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos tienen que estar copiándose la música de los seculares? Why do Christians have to copy secular music? ¿Acaso Dios no es un Dios creativo? Isn't God a creative God? Yo creo que la iglesia en este tiempo I believe that the church in this time va a estar creando nuevos sonidos. will be creating new sounds. Va a estar creando canciones nuevas, frescas. We'll be creating fresh new songs. Canciones proféticas que hablarán del futuro. Prophetic songs that will speak about the future. Canciones que establecerán lo que Dios está haciendo ahora. Songs that will establish what God is doing right now. ¿Por qué entonces la iglesia, los hijos de Dios, no puede estar entre medio de aquellos que incorporan y trabajan con las leyes? Why then can't the church of God be in the middle of those that incorporate and work with the laws? Póngase a pensar en eso. Think about that. ¿Por qué los hijos de Dios no pueden estar en medio de las autoridades? Why can't the children of God be in the middle of the authorities? ¿Por qué los hijos de Dios no pueden ser políticos? Why can't the children of God be politicians? ¿Por qué los hijos de Dios no pueden ser aquellos con una mente y un espíritu creativo lancen los nuevos productos? Why can't the children of God be the ones with the mind and creative spirit to launch new products? ¿Acaso no dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará toda verdad y toda justicia, que nos llevará y nos enseñará todas las cosas? Doesn't the Bible says that the Holy Spirit will teach us, will guide us through all rights and righteousness and teach us all things? ¿Cuál es la estrategia de Dios para este tiempo? What is the strategy of God for this time? Levantar Raise hombres y mujeres men and women, e incorporarlos incorporate them en estos lugares de prestigio, in these places of prestige de manera que tú y yo in such a way that you and I seamos los canales de bendición, will be the channels of blessing, seamos las vías de will bendición. be the way of En blessing. estos 2 últimos años que yo estuve trabajando, In these last 2 years that I was working, yo pude ver I could see cómo tan pronto entré a aquellos lugares, how as soon as I went into those places, primeramente las atmósferas comenzaron a cambiar, first of all, the atmospheres changed. cosas comenzaron a suceder. Things began to happen. Déjame explicarte algo. Let me explain something to you. Entendí I understood que Dios me posicionó en aquel lugar that God had positioned me in that specific place como un apóstol en la área laboral, as an apostle in the part of labor, porque Dios está necesitando 2 tipos de apóstoles para hacer toma territorial. because God is in need of 2 types of apostles to take territorial dominion. Uno de ellos es el apóstol eclesiástico, One is the ecclesiastic que va a apostle mover a todo el ejército espiritual that is going to move all the spiritual army a tomar el territorio, to take the territory,
y otro va a ser un apóstol en el área laboral. and one will be an apostle in the area of labor. Y aunque no fui llamado a eso, And even though I was not called to en that, ese tiempo, in that time, Dios me posicionó en aquel lugar. God had positioned me in that place. Me dio una posición en la sociedad He gave me a position in society donde tuve la oportunidad where I had the opportunity de incorporar diferentes proyectos, to incorporate different projects, de ser de canal to be a channel, para que otras personas entraran en la comunidad donde yo estaba. so that other people may enter into the community that I was in. El día de ayer Yesterday, recibí una llamada. I received a phone call. Un pastor me llama y me dice, ¿por qué ella no está trabajando en aquel lugar? A pastor called me and asked me why I was no longer working in Le that dije, se me place. acabó el tiempo. I said that my time was Estoy up. a tiempo completo. I'm in full-time ministry. Mire lo que me dijo. Listen to what he said. ¡Wow! Wow. Tantas cosas que usted estaba logrando en aquel lugar. So many things that you were accomplishing in that place. ¿Se da cuenta? Did you see? ¿Se da cuenta? Do you see? Yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. Donde Dios te posicionó hoy Where God has positioned you y today, donde Dios te va a posicionar mañana, and where He is going to position you date de tomorrow, cuenta take notice de que te puso allí that He put you there para que tú fueses canal de bendición. so you can be a channel of blessing. Entonces, tú y yo tenemos que hacer algo. So you and I have to do something. O mejor dicho, todo aquel hombre de negocio, Or better said, every businessman has to do todo something. aquel que trabaja en cualquier lugar, Every person that works in a certain place tiene que orar por algo. has to pray for something. Tiene que decirle al Señor lo siguiente: Has to tell God this following. Señor, God, revélame reveal to me cómo yo voy a ser canal de bendición en este lugar. how I am going to be a channel of blessing in this place. Revélame Reveal to me cuál es tu propósito en este lugar. what is your purpose in this place. ¿Qué tú quieres que yo haga aquí? What do you want me to do here? Quizás muchas veces Maybe a lot of times no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, we do not take notice of the things that we do, cosas que hacemos para el reino. of the things that we do for the kingdom. Yo empecé más adelante, ya casi terminándose el tiempo, I started more ahead, almost with my time y finishing, todavía es la hora que me sigo dando cuenta cada vez que me llaman. and now it's the day that I keep noticing every time they call me, Y me di cuenta del efecto que causó mi presencia en cada lugar donde yo estuve. and I took notice of the effect that my presence had in every place that I was in. Cómo fui de bendición a diferentes personas. How I was of a blessing to different people. Cómo a cierto grado permití a través de mi ser y permitir de mi sometimiento al Señor que haya una transformación en esa área. How many times I allowed through my being, through my soul, to permit, to allow for other people to be blessed in that area. ¿Cuántos entienden? How many understand? Muchas veces hablamos de apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, de maestros. Many times we talk about apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists. Y cuando pensamos esto, simplemente lo pensamos en las áreas eclesiásticas. And when we think about this, we only think about in the ecclesiastic area. Pero yo quiero que tú entiendas algo. But I want you to understand something. Quizás Dios te dio un llamado dentro de los 5 ministerios, Maybe God has given you a calling in the 5 ministries, pero no significa que todo el tiempo vas a estar tiempo completo en ese ministerio, but it doesn't mean that you will be full time in that ministry. sino que Dios te va a permitir, sea por un periodo de tiempo o por el resto de tu vida, But God will allow you, whether to be for a period of time or for the rest of your life, en una posición social, in a social position, en un trabajo, in a job, en una posición de autoridad, in a position of authority, para que tú ejerzas ese llamado y esa autoridad en ese lugar. so that you can exercise that calling and that authority in that place. I don't think you get this. No sé si entendieron. Déjame explicártelo de esta manera. Let me explain it to you this way. Si todos nos dedicamos a encerrarnos en este lugar If all of us dedicated ourselves to closing ourselves in this place y hacer todo desde aquí,
and do everything from here, ¿qué conexiones vamos a tener allá? what connections are we going to have out there? ¿Qué poder y qué autoridad vamos a tener allá? What power and authority are we going to have out there? Si en la alcaldía de la ciudad no tenemos a un hijo de Dios, If in City Hall we do not have a son of God, ¿quién va a tomar control de los aires en ese lugar? who will take control of the atmosphere of the air in that house? ¿Cómo? Si en la policía no tenemos a hombres y a mujeres de Dios, If in the police force we do not have men and women of God, ¿quién va a ser nuestro canal de bendición? who will be our channel of blessing? ¿Quién va a ser el que domine en ese lugar? Who will be the one to dominate in that place? Déjame explicarte Let algo. me explain something to you. Donde no hay luz hay oscuridad. Where there is no light, there is darkness. Donde no está el Hijo de Dios, operan los hijos de Where the Satanás. sons of God are not operating, the sons of the devil are. Pero no importa si hay 100 hijos del diablo But it does not matter if there are 100 sons of the devil, o para que la gente, para que no se ofenda. or so you guys, or Deja- people deja- won't be offended. Déjame decirlo de esta manera. Let me say it a different way. 100 personas 100 people que operan bajo los espíritus satánicos. that operate under satanic spirits, 100 creyentes. 100 believers. Perdón, 100 que no son creyentes. I mean, Vamos a 100 that are not believers. Sí, por esta vez. Vamos a ponerlo así. Y hay un solo creyente. And there's one believer, Un solo creyente. one believer. Ese solo creyente That one believer va a crear will create un efecto an effect, masivo. a massive effect. Amen. Pero para que eso ocurra, But in order for that to happen, ese solo creyente that one believer tiene que ponerse de acuerdo con el apóstol eclesiástico. has to be in accordance with the ecclesiastic apostle. Porque donde estén dos o más reunidos, Because where there are two or more united, allí se va a hacer la voluntad de Dios. the will of the Lord will be done there. Quizás tú digas, yo estoy solo en este lugar y esto parece un infierno. Maybe you can say, I'm alone in this place and this place looks like hell. Hoy tú y yo nos vamos a poner de acuerdo Today you and I will come in accordance y vamos a decretar and we will decree el poder y el dominio de Dios en aquel lugar the power and dominion of God in that place. y cosas van a comenzar a suceder. And things will begin to happen. Y tú vas a comenzar tan pronto que entres por los territorios de tu trabajo And you will see as soon as you enter through the territories of your job. y vas a comenzar a atar And you will begin to bind down a todo demonio, a todo principado que esté operando en ese lugar every demon, every principality that is operating in that place. y vas a desatar el poder de Dios And you will unleash the power of God. y le vas a decir a ese principado, a esos You demonios will say to that principality and those que demons se vayan fuera de la región to leave this region, y tú te vas a ungir las manos con aceite and you will anoint your hands with oil, y vas a tocar hasta las hojas de aquel lugar. and you will touch even the papers of that Vas a house. volverte loco You're gonna y vas a get comenzar a crazy. correr, hasta la verja vas a tocar allí You're gonna start running. You're gonna touch the fence, y vas a tomar dominio de aquel lugar. and you're going to take dominion of that Porque place. si Dios te llamó para aquel lugar, Because if God has called you to es that para que tú place, tomes dominio, it's so that you can es para take que tú tomes dominion. control. Is that so you can take La casa control donde tú vives, in the house that you en live los in, apartamentos donde tú vives, in the apartments that el you live in, territorio donde tú vives, the territory that you live ese in. territorio le pertenece a Cristo. That territory belongs to Christ. Porque Él te envió allí como un embajador. Because He has sent you there as Por an lo tanto, allí ambassador. nada pasará. Therefore, nothing will Porque happen. ángeles acamparán en aquel lugar. Because angels will camp around ¿Cuántos that lo place. How many believe this? Oh, gloria al Señor. Oh, glory to God. Aleluya. Hallelujah. Yo quiero que usted entienda I want you to que understand Dios está equipando a su iglesia that God is equipping His church para poder tomar, to be able to take, para hacer toma de lugares de prestigios places of prestige en esta región, in this region, para financiar to be able to y finance ser la vía de establecimiento de su reino. and be the ways of establishing His kingdom. Yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. El engaño de Satanás ha sido grave para la iglesia. The deceivement of the devil has been great against the church. Número uno, Number one, le ha dicho a la iglesia he has told the church que el dinero that money es una maldición. is a curse. Y la Biblia no dice eso. The Bible does not say that. La Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. The Bible says that the love of money is the root of all evil. O sea que si tú lo tienes So if you have it y no lo amas,
and you don't love it, sino que sabes administrarlo but you know how to administer sin it amarlo, without loving it, estás hecho. you're good. Amen. Estás hecho. Eso es número uno. That's number one. Número dos, Number two, que hay muchos lugares that there are many places que un cristiano no puede estar. that a Christian person cannot go to. Entonces, ¿cómo vamos a esconder So how are we going to hide una luz a light debajo de una mesa? under a table? ¿Cómo vamos a esconder How are we going to hide una luz en medio de un cajón? a light inside of a drawer? Un cristiano no es para que esté ni en una barra ni un club metido. A Christian person is not to be in a club or in a bar. Eso está claro, eso es algo básico, eso no hay que decirlo. That's something clear, that's something basic. We do not have to repeat that. Pero en la alcaldía, But in City Hall, ese lugar te pertenece. that place belongs to you. En la Casa Blanca, In the White House, ese lugar te pertenece. place belongs to you. Amen. En los bancos de la ciudad, ese In the lugar te banks of the pertenece. city, those places belong to you. Que cuando pasen por allí, por la calle, por la Wayhampton, y veamos allá que vengamos un truck que diga Anna's Cleaning, eso te dio. So when we're driving down Wade Hampton and they see a truck that says Anna's Cleaning, that's of God. Let me say this again. Déjame decir esto otra vez. Que cuando estemos en una luz, That when we are at a stoplight a las 8 de la mañana porque vamos cada camino al trabajo, at 8 o'clock in the morning because we are on our way to work o vamos al camino al café, or we are on our way to coffee, que veamos de su base central, that we see from their central base, salir como 20 troces que digan Anna's Cleaning. 20 trucks come out that say Anna's Cleaning. Vamos. Vamos, celebra a sus hermanos, celebra a sus hermanos. Vamos, vamos. Esos son los lugares que nos pertenecen a la iglesia. Those are the places that belong to the church. Número uno, Number one, que el dinero es un pecado, that money was a sin, es una maldición. that it was a curse. Número dos, Number two, que esos lugares no nos pertenecen. that those places do not belong to us. Aleluya. Hallelujah. Pero yo quiero que tú entiendas algo. But I want you to understand something. Yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. Dios no tan solo te ha llamado a prosperar para que tú estés bien. God has not only called you to prosper so that you are good, Dios nos ha llamado a prosperar God has called us to prosper para que seamos nosotros so that it is us los que financiemos that finance los planes de Dios. the plans of God. Somos nosotros, We are the ones, sus hijos, we are his sons los que vamos a tomar that are going to take lo que es de Él, what is his, ese oro y la plata que es de Él, that silver and gold that is his. los vamos a ministrar We are going to administer para it hacer su voluntad aquí en la tierra, to do his will on earth para que seamos nosotros quien empleemos, so that it is us who hire, para que seamos nosotros los que tengamos esos lugares de prestigio, so that it is us that have those places of prestige, de manera que financiemos el reino de Dios. in such a way that we finance the kingdom of Los God. proyectos de Dios The projects of God van a ser financiados por sus hijos. will be financed by his children. Por eso Dios te quiere prosperar, That is why God wants to prosper you, para que tú estés bien. so that you can be well. Date de cuenta Take notice que prosperidad es that prosperity is tener having lo suficiente enough para cumplir to be able to complete con el plan divino. with the divine plan. Date de cuenta que Dios es un Dios justo Take notice that God is a just God, y tus vacaciones para Hawái están ahí incluidas. and your vacations to Hawaii are Come on. there included. Amen. Vamos. El crucerito que tanto tú quieres That está cruise that you incluido. want to go on so bad, it's included. La casa con elevador está The house incluida. with elevator is included. El pedazo de metal ese con 4 gomas Lamborghini, eso está incluido. That piece of metal with 4 wheels called Lamborghini, that's included. Nosotros a veces le ponemos Sometimes we put más enfoque more emphasis, more focus a lo que el cielo to what the heavens le llama brea, call asphalt. le llama asfalto. They call asphalt. Para el hombre el oro es lo más grande, To man, gold is the biggest thing. pero en los cielos But in heavens, se pasean el uno. ¿eh?
They walk on it. Lo que pisa es el oro. What they step on is gold. Por eso la iglesia tiene que tener sus prioridades en orden. That is why the church needs to have its Y priorities in saber y order. entender To know and understand que el oro, that gold la plata, and no silver es lo más importante, are not the most important thing, sino Amen. But la voluntad de Dios. the will of God. ¿Se da cuenta? Do you see? Para el hombre es oro y plata. To man, gold and silver. Para Dios es su propósito, su voluntad. To man, to God, his purpose and his will. Si nosotros nos sentamos en esta y cumplimos con esta, todo esto sube. If we sit on this one and fulfill this one, the other will go up. ¿Se da cuenta? Do you see? Pero es cuando no se tiene amor al dinero. But that is when the love of money is not there. Pero como ese es el principio de todos los males, But since that is the root of all evil, y Dios sabe que el hombre and God knows that man anhela ese oro y esa plata, desires that gold and that silver, ¿sabe por qué? you know why? Porque aquí en la tierra, Because here on earth, el oro y plata gold and silver te concede posición, gives you position, te concede poder, gives you power, te da autoridad. gives you authority. ¿Usted sabe quiénes son los que manejan el gobierno? Do you know who are the ones that manage the government? No es el pueblo, It is not the people. son los ricos. It is the rich. Amen. Son los ricos. It is the rich. Por eso usted ve que los políticos comprometen That is why you see the politicians, they compromise sus principios their principles por causa del dinero. because of money. Ahora, yo quiero que entonces lo veamos de esta manera. So I want us to see it this way. Vamos a hacer una transformación social. We are going to make a transformation Vamos that a is crear social. una revolución. We're going to make a revolution. Ok. Check this Okay. out. Check esto. Ay, qué boricua, mano. Chécate esto, mano. Check this out. Si los políticos If politicians comprometen sus principios compromise their values, their principles, por el oro y la plata for gold and silver de los ricos, of the rich, imagínense qué sucediera imagine what would si happen nosotros como iglesia if we as a church tuviésemos el control de ese oro y la plata. had the control of that gold and silver. Come on. ¿Qué usted cree que son los principios que se aplicarían si nosotros tenemos el What oro y la plata? principles do you think would be applied if we had control of gold and silver? Quiere decir That means que ya that no habrían there would no longer be políticos que por causa de presión politicians that due to pressure tengan que comprometer sus principios, have to compromise their principles, sino que seríamos nosotros but it would be us quien tomaríamos a hombres y a mujeres del reino de Dios that would take men and women of the kingdom of God y financiáramos sus carreras and finance their careers y financiáramos sus eventos and finance their events de manera que fuesen ellos los que subieran. in such a way that it is them that rise. Muchos critican lo que está sucediendo en el país, Many criticize what is happening in the country, pero número uno, pudiendo hacerlo, but number one, being able to do it, no votan. they do not vote. Número uno. Number one. Número dos, pudiendo hacerlo, Number two, being able to do it, se quedan callados. they stay quiet. Pero esto es un tiempo But this is a time donde la iglesia ha sido llamada that the church has been called para que nosotros hablamos nuestra boca so that we open our mouths y comencemos a atar y a desatar, and we begin to bind and unbind, porque la iglesia, so that the church, mucho más que el oro y la plata, more than gold and silver, tiene algo más poderoso have something more powerful que ese oro y la plata. than that gold and silver. Tiene una voz profética They have a prophetic voice que ata y desata los aires. that binds and unbinds the airs, the Y cuando tú y yo hemisphere. nos ponemos de acuerdo
when you and I get in accordance, usted va a ver qué cosas van a comenzar a suceder en los aires. we will see that things will begin to happen in the heavens. Y tú y yo somos los que vamos a tomar And you and I will be the ones to take control de los aires. control of the heavens. Y si tú y yo como iglesia controlamos los aires, And if you and I as a church control the heavens, vamos a controlar la tierra. we will control the earth. Vamos a controlar lo natural. We will control the natural. Porque todos aquí saben Because all of us here know que lo que nosotros vemos con nuestros ojos, that what we see with lo our que pasa eyes, aquí en la tierra, what happens on no es earth, solamente una reacción de lo que sucede en el mundo is espiritual. not only a reaction to what happens in the spiritual world. Cuando tus familiares se convierten a Cristo, When your family members come to the feet of Christ, ha sido porque tú y muchos otros han estado orando. it has been because you and many others have been praying for them. Y llegó el momento del toque. And the time came for the touch. Cuando hay sanidad en una vida, When there is healing in a life, ha sido porque varias personas se han puesto de acuerdo. it is because many people have come in agreement. ¿Cómo no? Por eso es hora de que la iglesia se levante, That is why it is time for the church to rise up, teniendo sus prioridades en orden, having their priorities in order, entendiendo que tú y yo hemos sido llamados para este tiempo understanding that you and I have been called for this time, y que lugares de prestigio han sido separados para and that nosotros. places of prestige have been separated for us. Déjeme explicarle algo. Let me explain something to you. Mucha gente no entiende esto. Many people do not understand this. Trabajar Working durante el día during the day y atender a una iglesia no es fácil. and attending a church later is not Es easy. extremadamente pesado. It is extremely tiring. Es bien difícil. It is very difficult. Pero le doy gracias a Dios por esos 8 años que me mantuvo trabajando mientras pastoreaba. But I give thanks to the Lord for those 8 years that He had me working while I was in the ministry. ¿Sabe por qué? You know why? Porque me enseñó muchas cosas. Because He taught me many things. Me enseñó muchas facetas He showed me many faces, y me preparó para este tiempo. and He has prepared me for this time. Yo sé lo que es estar en lugares de prestigio. I know what it is to be in places of prestige. Yo sé dónde están los lugares importantes. I know where the important places Yo sé are. dónde están las oficinas donde se dedican a dar orden y a hacer que cosas ocurran. I know where the office is located, where they dedicate themselves to give orders and things happen. Por eso entiendo que Dios llamó a la iglesia para este tiempo. That is why I understand that God has called the church for this time. Porque no tan solo he recibido la revelación, Because not only have I received the revelation, sino he experimentado but I have also lo que experimented se puede hacer what can be done desde un lugar de prestigio, from a place of prestige, desde un lugar importante, from an important place, desde una oficina donde se tiene un grupo para hacer cambios, transiciones. from an office where you have a group that you are going to teach them how to do transitions. Por eso, para nosotros poder cumplir la That gran is why comisión, for us to be able to fulfill the Great Commission, voy a cerrar con esto, and I'm going to close with this, para poder cumplir con la gran comisión, to be able to fulfill with the Great Commission, necesitamos 4 cosas. we need 4 things. Número 1, dirección de Dios. Number 1, direction from God. Número 1, dirección de Dios. Number 1, direction from Esto God. se busca a través de oración That is found through prayer y el ayuno. and fasting. Número 2, necesitamos conocimiento bíblico. Number 2, we need biblical knowledge. Número 3, necesitamos conocimiento de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Number 3, we need a knowledge of what is happening around our society. Y número 4, necesitamos economía. And number 4, we need economy. Date de cuenta que Jesús le dijo a sus discípulos, Take notice that Jesus said to His disciples, los voy a enviar a predicar, I'm going to send you to preach, pero no se pongan ropa extra, but don't carry extra clothes. no se lleven alimento, Don't take any food with you. no se lleven nada con ustedes. Don't take anything with you. Donde ustedes van a ir, Wherever you go, a aquel lugar donde ustedes van a ir, to that place that que you're esa gente going, le provea todo, those people provide everything for you. todo. Everything. Quiere decir That means que cuando tú te dedicas a hacer la voluntad de Dios, that when you dedicate yourself to doing the will of God, Dios te va a llevar a lugares God will take you to places donde todo se te va a hacer where proveído. everything will be provided for you. Amen. Por eso hay gente aquí That is why there are people here que llegó a este país sin nada. that have come to this country with nothing. Yo llegué sin nada. I came with nothing. Yo llegué sin nada. I came with nothing. Yo era un jovencito mocoso, I was a snotty kid, medio tostado, a little bit toasted. y poco a poco
And slowly, Dios me fue preparando para este tiempo. God has been preparing me for this time. Yo estoy seguro And I am sure que al igual que yo, that just like me, hay mucha gente aquí there are many people here que tiene hoy más that have today more de lo que algún día pensó tener. than they ever thought they could have. Amen. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? How many can say amen to that? Ponte de pie conmigo. Stand on your feet with me. Gloria al Señor.